Los supervolcanes son una de las fuerzas naturales más impresionantes y aterradoras de la Tierra. Pero, ¿qué hace que estos gigantes sean tan especiales? La respuesta es simple y directa. La explosión de uno de estos supervolcanes cambiaría la vida en la Tierra como la conocemos. Te hablaremos de algunos de los supervolcanes más poderosos. Yellowstone, en Estados Unidos. El Monte Toba, en Indonesia. Y la siempre sorprendente Islandia, que aunque no es un supervolcán, merece una mención. Cuando pensamos en un volcán, muchos imaginamos una montaña cónica con lava burbujeante que brota del cráter, como si fuera una escena sacada de una película. Sin embargo, los supervolcanes son una historia completamente diferente. Estos colosos no tienen la forma típica de un volcán, y su potencia es tan abrumadora que hasta las palabras se quedan cortas. Un supervolcán es una caldera volcánica que puede producir erupciones descomunales, con un índice de explosividad volcánica de 8, el nivel más alto en esta escala. En pocas palabras, estamos hablando de erupciones que liberan más de 1000 kilómetros cúbicos de material volcánico. Eso equivale a llenar aproximadamente 400.000 estadios de fútbol con cenizas, roca fundida y gases. Una locura, ¿verdad? A diferencia de los volcanes tradicionales, los supervolcanes suelen formar enormes depresiones en el terreno llamadas calderas. Estas calderas son el resultado del colapso del suelo tras una erupción colosal. En lugar de una cumbre que sobresale, los supervolcanes parecen cuencas gigantes escondidas a plena vista. Imagina que la Tierra es como una olla a presión. En su interior, el magma, que es roca fundida, burbujea constantemente, liberando calor y gases. La mayoría de los volcanes permiten que esta presión se libere poco a poco a través de erupciones más pequeñas, pero los supervolcanes son diferentes. En ellos, la presión puede acumularse durante miles de años, hasta que, finalmente, el magma encuentra una salida. Cuando esto sucede, el resultado es una explosión titánica que cambia el mundo para siempre. Las consecuencias de una erupción de supervolcán son asombrosas y aterradoras al mismo tiempo. Te voy a explicar las 3 consecuencias más importantes. La primera consecuencia son las cenizas por doquier. Imagina toneladas y toneladas de cenizas cubriendo ciudades enteras, arrasando cultivos y causando caos en las vidas de millones de personas. La segunda consecuencia es el invierno volcánico. Los gases y las cenizas pueden bloquear la luz solar durante meses o incluso años, provocando un descenso significativo de las temperaturas globales. Este fenómeno puede tener efectos devastadores en los ecosistemas. Y la tercera consecuencia es el impacto regional y global. Aunque la erupción ocurra a miles de kilómetros de distancia, sus efectos pueden sentirse en todo el mundo. Desde tormentas de ceniza hasta cambios climáticos, los supervolcanes no conocen fronteras. Ahora hablemos de Yellowstone, el rey de los supervolcanes. Situado en el icónico Parque Nacional de Yellowstone, este gigante geológico ha capturado la atención de científicos y aventureros por igual. Pero, ¿qué hace que Yellowstone sea tan especial? Yellowstone no es solo un lugar con paisajes hermosos y vida silvestre impresionante. Bajo su superficie se esconde una cámara magmática del tamaño de una ciudad entera. Se estima que contiene suficiente magma como para cubrir todo el estado de Texas con una capa de lava de varios metros de espesor. Es una cantidad difícil de imaginar. Yellowstone es una caldera inmensa que mide aproximadamente 4.000 kilómetros cuadrados. Es tan grande que muchas personas que la visitan ni siquiera se dan cuenta de que están dentro de ella. Yellowstone no está dormido, solo está en modo pausa. Los géiseres, fuentes termales y fumarolas que ves en el parque son signos de que el volcán sigue muy activo bajo tierra. La última gran erupción de Yellowstone ocurrió hace unos 640.000 años. Desde entonces, ha tenido erupciones menores, pero no hay garantías de que siga tranquilo para siempre. Si Yellowstone volviera a erupcionar, las consecuencias serían devastadoras en múltiples frentes. Los expertos calculan que la explosión podría liberar una cantidad masiva de cenizas volcánicas, cubriendo gran parte de América del Norte, con una capa que oscilaría entre centímetros y metros de espesor.
Este manto de cenizas no solo paralizaría infraestructuras como aeropuertos y carreteras, sino que también devastaría la agricultura, provocando una grave crisis alimentaria. Además, los gases liberados, como el dióxido de azufre, formarían aerosoles en la atmósfera, reflejando la luz solar y provocando un enfriamiento global conocido como invierno volcánico, afectando la biodiversidad y la vida del planeta. Ahora hablemos del Monte Toba, situado en la isla de Sumatra, Indonesia. Es otro supervolcán que merece atención. Hace aproximadamente 74.000 años, este coloso protagonizó una de las erupciones más grandes conocidas en la historia de la Tierra. Fue una erupción colosal. Se estima que la erupción del Monte Toba expulsó cerca de 2.800 kilómetros cúbicos de material volcánico. Para ponerlo en perspectiva, esto es más del doble de lo que Yellowstone podría liberar en su máxima capacidad. Las cenizas de Toba cubrieron grandes extensiones de Asia y el Océano Índico, y los efectos climáticos se sintieron en todo el mundo. Hoy en día, la caldera del Monte Toba está ocupada por el impresionante lago Toba, el lago volcánico más grande del mundo, con un área de aproximadamente 3.000 kilómetros cuadrados. Este lago no solo es un destino turístico popular, sino también un enclave de riqueza cultural y natural. Rodeado de colinas y pequeños pueblos, el lago Toba es hogar de la comunidad Batak, cuyos habitantes mantienen tradiciones únicas y ofrecen una ventana al pasado histórico de la región. Además, el lago es un recordatorio visual de la magnitud del evento catastrófico que lo originó, ya que su formación marcó un antes y un después en la historia geológica y climática del planeta. Los visitantes también pueden explorar la isla Samosir, ubicada en el centro del lago, que es casi tan grande como Singapur, y un lugar perfecto para disfrutar de la tranquilidad y la belleza natural del área. Aunque el Monte Toba no muestra signos inmediatos de actividad explosiva, su historia nos recuerda cómo una erupción puede cambiar la trayectoria de la vida en la Tierra. Ahora viajemos al otro lado del Atlántico, a Islandia, un país que parece sacado de un cuento de fantasía. Conocida como la Tierra de Hielo y Fuego, Islandia es un paraíso para los amantes de la geología y el vulcanismo. Aunque Islandia no tiene un supervolcán al nivel de Yellowstone o Toba, su actividad volcánica es impresionante. El país está situado sobre la dorsal mesoatlántica, una línea de fractura tectónica donde las placas de Norteamérica y Eurasia se separan. Este movimiento constante crea un entorno volcánico extremadamente activo. Existen algunos volcanes que debemos nombrar brevemente. Bardarbunga. Este sistema volcánico, situado bajo el glaciar Vatnajökull, es uno de los más grandes y activos de Islandia. Su erupción del año 2014 fue una advertencia del poder de la naturaleza. Eyjafjallajökull. Este volcán se hizo famoso en 2010, cuando una erupción cubrió el cielo europeo de cenizas, interrumpiendo vuelos y ganándose titulares en todo el mundo. Krafla-Askja. Otros sistemas volcánicos de Islandia que merecen atención por su belleza y actividad. Aunque Islandia no ha experimentado erupciones de magnitud supervolcánica, su ubicación y geología hacen que sea un laboratorio natural para estudiar el vulcanismo. Los supervolcanes son un testimonio de que vivimos en un planeta lleno de fuerzas poderosas y misteriosas. Desde la majestuosa caldera de Yellowstone hasta la vibrante actividad volcánica de Islandia y la colosal historia del Monte Toba, estos gigantes dormidos nos enseñan que la Tierra está viva y en constante evolución. Aunque las probabilidades de una erupción de supervolcán en nuestra vida son bajas, estudiar y comprender estos fenómenos es crucial para prepararnos y protegernos. Ten presente que bajo la superficie hay un mundo fascinante y lleno de secretos esperando a ser descubiertos. Y quién sabe, tal vez tu próxima aventura te lleve a caminar sobre una caldera milenaria o a observar un geyser en acción. Te invitamos a dejar tus comentarios en la descripción del video. Suscríbete al canal. Hasta la próxima.